Hola, ¿cómo estás? Por episodios pasados conoces los orígenes y la evolución de las vacunas, también el cómo inducen inmunidad que protegerá a tu organismo del ataque de los verdaderos patógenos. Te dejo esta tarjetita si aún no los has visto. La ciencia nacida en el laboratorio de Pasteur no se ha detenido y cada vez busca desarrollar vacunas más eficaces, más fáciles de administrar, menos costosas y de mayor distribución universal. Sin duda se han cosechado numerosos éxitos, pero los retos continúan y con ello los esfuerzos de perfeccionar y ampliar el uso de este conocido invento. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, te habla Dorilo Hernández y para contarte sobre los tipos de vacuna y los retos por resolver en este campo, aquí se auscultan letras. Según las características microbiológicas, las vacunas pueden clasificarse en vacunas atenuadas y vacunas inactivadas. Las vacunas atenuadas son aquellas donde el microorganismo ha sido cultivados expresamente bajo condiciones en las cuales pierden o atenúan sus propiedades patógenas. Son ejemplo de estas las vacunas virales como el sarampión, paperas, rubiolas y varicela y las vacunas bacterianas tipo BCG o la vacuna oral contra la fiebre tifoidea. Proporcionan inmunidad rápida, duradera, por lo que requieren pocos refuerzos. Son de bajo costo. Sin embargo, existe un pequeño riesgo del que la gente recupere su virulencia volviendo al tipo salvaje o convirtiéndose en una cepa completamente nueva. Es por eso que no se recomiendan en los pacientes inmunocomprometidos, debido al riesgo de complicaciones potencialmente graves. Por ser agentes vivos requieren un mantenimiento avanzado, como refrigeración y medios frescos, lo que hace que el transporte a las áreas remotas sea difícil y costoso. Las vacunas inactivadas se componen de microorganismos completos, inactivados o muertos, térmica o químicamente, o bien se trata de fracciones o subunidades de los mismos incapaces de reproducirse y por ello incapaces de producir la enfermedad en el huésped o de transmitirse de un sujeto a otro. Son vacunas generalmente bien toleradas, generan menos efectos secundarios causados por el agente patógeno que las vacunas vivas, son muy seguras y de más fácil fabricación. Desde el punto de vista inmunológico son menos inmunógenas que las vacunas vivas, precisando de adyuvantes, administración de varias dosis para la primovacunación y posteriormente varias dosis de refuerzo para que la protección obtenida sea a largo plazo. Ejemplo de este tipo de vacunas son la vacuna de la gripe o de la hepatitis A. Al grupo de vacunas inactivadas corresponden las vacunas de subunidades o fracciones. Estas son preparaciones purificadas o sintetizadas de determinados componentes de los microorganismos, que pueden ser proteínas, péptidos, carbohidratos, toxinas, entre otros. Tienen la misma ventaja e inconvenientes generales de las vacunas inactivadas, pero se caracterizan por una menor reactogenicidad, es decir, se reacciona menos a la vacuna. Por su simplicidad tienen mayor facilidad para generar mejoras y modificaciones estructurales. Dentro de estas se encuentran las vacunas antitoxinas o toxoides que se obtienen de las vacunas bacterianas que intervienen en las infecciones que se purifican a partir de cultivos bacterianos y se detoxifican por acción de calor o químicos. Proporcionan inmunidad intensa y prolongada, más o menos 10 años cuando se completan todas las dosis. Son ejemplos de estos toxoides el tetánico y el difterico. Otras vacunas de fracciones son las que están constituidas por proteínas o péptidos. De ellas, y entre las no recombinantes, está la vacuna plasmática contra la hepatitis B y la tosferina. Múltiples microorganismos poseen una cápsula externa de naturaleza polisacárida, que actúa como antígeno y generan anticuerpos protectores frente a la infección. Este es el fundamento de las vacunas de polisacáridos capsulares, que dieron origen a la vacuna frente al hemófilis influenza de tipo B, meningococos y neumococos. Sin embargo, estas vacunas tienen como inconveniente que solo induce respuesta de anticuerpos a partir de los 2 años de edad. La protección que ofrece es poco duradera y no genera memoria inmunológica con las revacunaciones. Para contrarrestar esto se utiliza la conjugación de estos antígenos polisacáridos capsulares con proteínas transportadoras, fundamentalmente mutantes atóxicos de toxinas o de proteínas de membrana de otros microorganismos, lo que se conoce como vacunas conjugadas, que a diferencia de las primeras son inmunógenas desde los primeros meses de la vida, confieren inmunidad a la mayoría de los individuos que las reciben, la inmunidad que inducen es duradera y generan fenómenos de memoria inmunológica con las revacunaciones. Son ejemplos de estas las vacunas conjugadas contra el hemófilo de tipo B, meningococos y la vacuna antineumocóxica heptavalente. Tienen eficacia en los menores de 2 años de edad, precisamente la edad de mayor susceptibilidad a las infecciones invasivas causadas por estos patógenos. Según el método de obtención del antígeno, las vacunas mencionadas se pueden denominar clásicas o no recombinantes y las recombinantes, donde se utilizan las técnicas de recombinación del ADN para su obtención, es decir, se crea el microorganismo o sus fracciones en el laboratorio. Dentro de estas vacunas se diferencian 2 variedades, las recombinantes en sí y las sintéticas. Las vacunas recombinantes requieren la clonación de un gen o genes de interés a partir del germen patógeno, que se introduce a otro microorganismo inocuo en un proceso llamado transformación, donde se expresa para su posterior purificación y administración en humanos por vía parenteral. Es el caso de las vacunas recombinantes contra la hepatitis B. Otras vacunas basadas en técnicas de ADN recombinantes son las vacunas vectorizadas,
donde un vector o portador, como un virus inocuo, se incorpora y expresa el gen de un patógeno sin causar por sí mismo una enfermedad. Este tipo de vacunas se ha empleado en un esfuerzo por desarrollar vacunas contra el HIV y la malaria. Dichas vacunas vectorizadas, así como las vacunas de ADN desnudo, están en fase experimental, aunque son en general muy prometedoras por su capacidad de proporcionar protección a largo plazo y ser relativamente estables en diversas situaciones. Se cuestiona su seguridad en relación a la inducción de tumores y fenómenos de autoinmunidad. Igualmente están en fase experimental las llamadas vacunas antiidiotipo contra moléculas peligrosas como endotoxinas y en los tratamientos para algunos cánceres. Las vacunas sintéticas, por su parte, han tenido escaso desarrollo, ya que uno de sus principales obstáculos parece ser la escasa inmunogenicidad de estos péptidos sintéticos, lo que precisaría el concurso de proteínas transportadoras capaces de aumentar su antigenicidad y específicos adyuvantes. Según su composición y aplicación, las vacunas pueden ser monocomponentes cuando contienen el antígeno de un solo microorganismo y multicomponentes cuando contienen varios antígenos de la misma especie. Cuando contienen varios serotipos o serogrupos de un mismo germen, se habla de vacunas polivalentes. En relación a su aplicación, las vacunas pueden ser simultáneas cuando se administran en el mismo acto vacunal, pero separadas físicamente, y las combinadas cuando se combinan varios agentes inmunogénicos antes de su administración en la misma jeringa. Ejemplo clásico, la triple vírica y la difteria tetanopertussis, a la que se le han añadido otros componentes, como polio parenteral, hemófilos influenza y hepatitis B. Tiene como ventaja disminuir el número de inyecciones que el niño recibe en cada momento de vacunación, disminuir el número de visitas al centro y mejorar el cumplimiento del calendario de vacunación. Según su administración, las vacunas pueden ser inyectables, pueden ser intradérmicas como la BCG y la rabia, subcutáneas como el caso de la vacuna neumocóxica o intramusculares como el caso de la hepatitis B, la triple y la gripe. Pueden ser también orales, como es el caso de la polio oral, o pueden ser inhaladas, como es el caso de la gripe. Pese a todo este despliegue tecnológico, quedan considerables retos. Dentro de ellos, inducir respuestas celulares además de la producción de los anticuerpos, lo que es necesario en enfermedades como el HIV, la malaria y la tuberculosis. El reto también es introducir las vacunas como tratamiento, además de profilaxia. Se están haciendo serios intentos para desarrollar vacunas terapéuticas para infecciones crónicas. Ejemplo de estos incluyen inmunización contra un tipo de genes promotores de cáncer contenidos en el papilomavirus para el tratamiento del cáncer de cuello uterino y contra ciertos genes del virus de HIV que podría suprimir su replicación viral en los pacientes con SIDA. Actualmente se realizan esfuerzos para extender el uso de las vacunas en enfermedades no infecciosas. Se está considerando la inmunización contra una amplia variedad de enfermedades. La mayor parte de estos esfuerzos se dirigen contra el cáncer, muchos de ellos en estudios avanzados y resultados prometedores medidos por la prolongación de la vida. También es intrigante que los individuos con mutaciones hereditarias que predisponen a cáncer pueden ser inmunizados profilácticamente antes de que el cáncer aparezca. La tolerancia a los autoantígenos se está intentando en muchas enfermedades autoinmunes, como el caso de la esclerosis múltiple y la diabetes mellitus. Se están desarrollando mejores antígenos para producir inmunoglobulina G en lugar de inmunoglobulina E contra alergenos. La anticoncepción podría lograrse mediante inmunización contra las hormonas. La aterosclerosis y la enfermedad de Alzheimer tal vez puedan ser controladas por inmunización contra fracciones específicas de colesterol o proteína amiloide respectivamente. Por último, las adicciones a las drogas, incluidas la nicotina, las metanfetaminas y la cocaína, pueden ser controladas induciendo anticuerpos que eliminarán rápidamente las drogas del cuerpo. También se realizan esfuerzos para incluir nuevas poblaciones para la vacunación, esquemas para adolescentes y adultos que puedan necesitar vacunas durante el embarazo, la hospitalización o viajes se encuentran actualmente en estudio. Nuevas vacunas contra bioterrorismo, incluyendo el antra, la peste y la viruela, por nombrar algunas de estas, se encuentran en pleno desarrollo. También se ha hecho necesario ampliar las vías de vacunación. Actualmente la mayoría de las vacunas son de uso parenteral, es decir, inyectables, e inducen respuestas inmunitarias sistémicas, pero existe la necesidad de respuesta inmunitaria en las mucosas. La administración de aerosoles podría prestarse a la inmunización masiva utilizando dispositivos de inhalación. También se está investigando la inmunización por aplicación rectal o vaginal de antígenos. La vacunación mediante aplicación transdérmica avanza con gran expectativa. Ya se han desarrollado muchos dispositivos para administrar antígenos a través de la piel que incluyen parches con adyuvantes y microagujas. Pero la verdadera revolución podría ser las vacunas comestibles derivadas de plantas transgénicas, tema interesante del cual te contaré en otra entrega. Por ahora, hemos llegado al final. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.